Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo andan? Mi nombre es Martín Pipa Sperati. En esta oportunidad, en esta columna de Despacho Play, columna internacional, vamos a seguir abordando esto que está pasando entre Israel e Irán, las implicancias que tiene para el mundo, ¿no? Y esto que venimos analizando con el profe Cristian Rion, el posicionamiento de Estados Unidos, qué dicen los otros grandes líderes, bueno, un poco reflexionar también y cómo nos pega de cerca a las y los argentinos esto que está sucediendo en Medio Oriente. Para mí es un gusto presentarte, profe. Igualmente, el gusto es mío estar siempre acá. Muy bien, la verdad que estamos muy bien. Bueno. Analizando, reflexionando sobre lo que está pasando hora a hora, digamos. Hora a hora. A ver, si bien esto quizás se vea más tarde, vamos a tratar de que sea lo más pronto posible, pero somos las 10 de la mañana. ¿Qué se sabe a esta hora para hacer un pequeño resumen? Bueno, es un aparente cese del fuego entre Israel e Irán, con la mediación de Qatar, con la mediación de Estados Unidos también, a pesar de que Estados Unidos atacó a Irán, es decir, que es una mediación un tanto extraña, ¿no es cierto? Porque es parte, digamos. Pero la verdad es que estamos ilusionados con esto, ¿no? De que se puede seguir adelante en paz las relaciones en Medio Oriente. Por supuesto que ahora también sigue la cuestión que siempre siguió de Gaza, ¿no? Ver cómo se puede solucionar de manera definitiva la cuestión palestina, que es la cuestión central, ¿no? Entonces, bueno, ojalá que se pueda vincularse desde el respeto, ¿no? Okay. No desde la agresión, ni desde los bombardeos, ni desde las agresiones también del carácter verbal y demás. Así que estamos ilusionados con esto, ¿no? Con el cese del fuego y que se pueda mantener y que se busquen soluciones definitivas. Ok, ¿y esto crees que se va a hacer en un par de horas? ¿Crees que con la palabra de Donald Trump ya está? ¿Cómo lo ves? No, esto es cuestión de ver hacia dónde se va y de qué forma también, ¿no? Porque está también el programa nuclear de Irán en el medio, que creo que tiene derecho, como cualquier país, a tener un desarrollo nuclear con fines pacíficos. Irán está dentro del Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares. Amenazaron con retirarse de eso. Bueno, estamos en ese lugar, digamos, en ese espacio. Ojalá que no, que siga. Estaba siendo auditado por Naciones Unidas a través del Organismo de Energía Nuclear y en tratativas con Estados Unidos cuando Israel lo atacó. Entonces, bueno, volvamos, ojalá que podamos volver a la instancia diplomática y del diálogo. Ok, bueno, importante que esto suceda, fundamentalmente no solo para ambos países, sino para el mundo. Va a ser un gusto para mí, supongo que para vos también, profe, de hecho pedí que estés en la entrevista, saludar a Marwan Gil, que es imán de la comunidad Ahmadiyya, está con nosotros aquí, vino a Santa Fe con motivo de diferentes eventos. Y realmente es un gusto para nosotros presentarlo. Marwan, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Buen día, Martín, Cristian, un gusto bueno, estar acá. En primera instancia, Marwan, ya que un poco veníamos reflexionando con Cristian, ¿cómo ves esto desde tu óptica, esta guerra entre Israel e Irán? Me hace acordar mucho a las palabras del Papa Francisco, cuando él solía decir que vemos una tercera guerra mundial, y eso ya hace años atrás, a pedazos, a partes. Y muchos pensábamos que es una mirada muy pesimista, muy abstracta, muy lejana, pero creo que las últimas 2 semanas sirven como un espejo, que ahora fue la guerra regional que tiene todavía todo el peligro, toda la intensidad de en cualquier momento convertirse en una guerra mundial, porque no hablamos de 2 bandas del barrio, claro. Hablamos encima de guerras o de armas nucleares, y para mí, Martín, es fundamental tener en cuenta, cuando hablamos ahora de esa decisión del gobierno israelí y estadounidense de atacar a Irán, yo no vengo acá por nada para defender ni la bandera iraní, ni la bandera israelí, ni pro o contra Estados Unidos. Mi bandera es la bandera de la paz, como dijo también el profe. Islam literalmente significa paz. Y creo que es fundamental en ese momento, como líderes, como especialmente los actores políticos, diplomáticos, quitarse quizás por una instancia los anteojos donde siempre queremos analizar la guerra desde una mirada geopolítica, ideológica, o cómo posicionarse como si fuera un juego de ajedrez en el mapa regional e internacional.
Y No. si opinás si está a favor o en contra, Exactamente, como no. le ponen los micrófonos a los líderes del mundo. Exactamente, hay que sacarse esas etiquetas y mirarlo desde un punto de vista humano, moral y ética. Porque hablamos de la vida de personas inocentes y civiles, y como en cualquier guerra, el precio principal se pagará con la sangre de personas como vos, como yo, como él, que no tienen nada que ver con las decisiones de sus gobiernos. Entonces, para mí hay que priorizar en la vida, en la santidad de la vida, en la dignidad humana, y priorizar en la paz. En un mundo internacional y sobre todo en Medio Oriente, las diferencias ideológicas, políticas, son parte del ADN. Pero ahora la solución, no caigamos en esa falacia que la guerra es la única solución. No, es la peor solución o la peor opción que tenemos sobre la mesa. Hay otras opciones, como él señaló muy bien. Irán mismo está dispuesto a negociar, incluso estaban en plena negociación sobre su plan nuclear cuando Israel lanzó el ataque. Vienen colaborando con todos los organismos de las Naciones Unidas. Y creo que en ese sentido hay que hacer todo lo posible que prevalezca la paz, la santidad de la vida y sobre todo proteger la vida de millones de personas, porque eso sí, se va a generar un caos total. Y eso me hace acordar que se preguntó a Albert Einstein sobre una posible tercera guerra mundial y su impacto, ¿no? Y él decía, no sé cómo será el resultado de esa guerra, pero lo que sí puedo decir que la cuarta guerra mundial se realizará o se usará como herramientas palos y piedras. Mirá que... ¿Se entiende eso, Sí, no? sí, como que empezamos a La destrucción. lo primitivo. Sí, Hablando de la si ahora destrucción. vamos a esa guerra mundial y permitimos, habrá una destrucción total. Manuel, yo entiendo y te pregunto cuál es tu mirada, ¿no? Que estas no son guerras religiosas, no están discutiendo sobre Dios, están discutiendo sobre política, sobre territorios, sobre derechos y demás, no son guerras religiosas, ¿no? Totalmente, no es una guerra entre el Islam y el judaísmo o la civilización judío-cristiana, ni es una guerra ni hay que caer en esa falacia que Benjamin Netanyahu lidera la democracia contra la antidemocracia o el occidente contra el antioccidente. Incluso Irán, el país, era quizás uno de los primeros países de la región en reconocer al Estado de Israel. Tuvieron durante décadas una relación estrecha y eso por supuesto cambió a partir de ciertos cambios geopolíticos, ¿sí? Con la Revolución Islámica. Pero digo también ese y también cualquier otro conflicto en la región. No son conflictos del índole religioso, son guerras por intereses geopolíticos. Incluso si mencionamos los grupos como Hamas, Hezbollah, ISIS, Al-Qaeda, no tienen nada que ver con el Islam. Surgieron hace 2, 3, 4, 5 décadas con una agenda 100% en los intereses geopolíticos. Por ejemplo, hablamos, y me adhiero 100% a esas palabras, mientras que hablamos sobre Irán, Israel, la guerra, por otro lado, siguen los bombardeos, los asesinatos masivos en Gaza, que para nosotros ya es casi moneda corriente. Parece como Claro, si se incluso diluye la noticia porque ya, como es Sí, todos los días... Martín, fíjate, como leemos y parece como si fuera simplemente una cifra económica. Hoy murieron un bombardeo masivo, más 50 niños en Gaza, o 100 personas. Y así siguen los asesinatos masivos, y eso realmente me duele, y no hay que ser un amigo del pueblo palestino ni musulmán. Para mí hay que priorizar la santidad de la vida. Yo condeno cualquier asesinato de personas civiles, sean en Israel, en Irán o en Palestina. Bombardear un hospital o merece nuestra condena, sea en Israel, sea en Teherán o sea en Gaza. Pero lo que no entiendo es esa doble moral, ese doble barra. Por un lado sí, porque es la lucha contra el terrorismo, por otro lado no. Entonces así no se puede establecer la paz. Marwan, desde el punto de vista religioso, espiritual, ¿sí? Cuando uno escucha y mira a los líderes, siempre profesan esto de la paz, siempre un mundo mejor, etc. ¿Qué crees que está pasando en ese marco? ¿Los valores están trastocados? ¿Dicen una cosa pero piensan otra? ¿Cómo ves eso en ese sentido? Veo, Martín, y eso parte casi el corazón y es muy duro, ¿no? Ahí mantener la esperanza, porque veo meras palabras, deseos, publicaciones, queremos la paz, queremos la paz, queremos la paz, pero nunca avalamos esos deseos, esas palabras con hechos. Con acciones, ok. Con acciones, con decisiones concretas.
Sí, ahora ese ejemplo como él señaló, el cese al fuego para mí es más frágil que el nido de una araña. Cualquier momento puede caer y estamos muy lejos de una paz duradera. Por supuesto, lo celebro como el primer paso, que callen las armas, pero ahora tienen que continuar ciertas decisiones concretas. Fíjense, al principio de ese año, Cristian, que también se acordó el cese al fuego entre Hamas e Israel, y poco después Israel otra vez empezó a bombardear a Hamas, y no hubo ninguna reacción o intervención ni por la comunidad internacional, los organismos internacionales, ni los países aliados de Israel, ni los países árabes musulmanes. Entonces, así nunca vamos a llegar a la paz. Son meras palabras, deseos y mucha hipocresía, yo Ahora, diría. qué increíble porque nuestro presidente, el señor Javier Milei, ya se posicionó, tomó posición y vamos a estar del lado del bien, como si él tendría, ¿no?, la vara moral de lo que es bueno o lo que es malo. Y no habló esto que estamos reflexionando respecto de que en medio de una guerra, en medio de un conflicto, hay vidas. ¿Esas palabras cómo te cayeron o eso que leíste, esa expresión del presidente? Para mí, incluso esa expresión que hablamos mucho, estar al lado correcto de la historia. ¿Sí? Para mí, por supuesto, cada país puede tener sus alianzas geopolíticas, ideológicas, lo que sea, pero hay que siempre apoyar la bandera de la paz, de la justicia. Y en el Islam tenemos un dicho que ayuda a tu hermano, sea él el opresor o el oprimido. Ahora, por supuesto, si es el oprimido es muy claro, intervenir y ayudarlo y detener la crueldad contra él. Y ahora fíjense la expresión, si él es el opresor, ayúdalo, si es tu hermano. Es decir, deténganlo de cometer crueldades. Es como si tu amigo está alcoholizado, entonces sacarle las llaves del vehículo. Claro, mira qué bueno. Es buena analogía. Entonces, Sí, eso sí. para mí es como la responsabilidad de los aliados de Israel, que incluso para la propia seguridad de Israel, para la propia seguridad de toda la región o el mundo, la guerra no es la solución, como solía decir el Papa Francisco. Cada guerra es una derrota, y acá no se trata de, para mí, como actos pro o contra en el sentido geopolítico, sino realmente hay que poner el enfoque en la humanidad, ¿sí? En el bien de todos, porque si llegamos a una guerra mundial, será una destrucción total. Y especialmente no hay que caer en esa desilusión que nosotros en el fin del mundo lejos. En el mundo globalizado, ninguna guerra es ajena, ningún conflicto es lejano. Marwan, vos sos un activista, digamos, del diálogo interreligioso. Siempre estás dialogando con la Iglesia Católica, evangelistas, la Iglesia, los judíos. ¿Cómo está hoy el diálogo interreligioso? ¿Fue afectado un poco por las guerras, porque ya no podemos decir la guerra porque son las guerras, o se han unido más? ¿Cómo está hoy ese diálogo? Gracias a Dios, nosotros en Argentina, día así, no tenemos una grieta religiosa. Gracias a Dios, es una enorme bendición. Hemos tenido a lo largo de las últimas décadas muy buena relación, muy buena convivencia entre cristianos, católicos, evangélicos, musulmanes, judíos. Y todavía se puede lograr acá muchas cosas que ya en Europa o en Estados Unidos no son posibles en el sentido de los encuentros interreligiosos. Incluso ayer en Santa Fe se hizo un homenaje al Papa Francisco. Entonces eso hay que recalcar, hay que celebrarlo, pero al mismo tiempo no es un hecho que se va a mantener de manera automática. Hay que invertir, hay que seguir regando estas semillas. Y eso, por supuesto, requiere un diálogo, un encuentro, esa escucha activa, porque, por supuesto, en ese conflicto hay opiniones opuestas, cruzadas, entonces requiere este gesto, esa valentía también y esa prudencia de dejar las diferencias y poner por ahora las similitudes sobre la mesa entre las religiones, ¿no? Y ahí, por supuesto, volvemos la paz y la santidad de la vida, que son las ejes de todas las religiones. Antes de preguntarte, Marwan, por el Papa Francisco, por León XIV, has estado mucho con el Papa Francisco, lo has visitado en muchas oportunidades. Después quería que me hagas una pequeña reflexión sobre él, pero quiero volver sobre las palabras de los líderes, que son importantes no solamente profesarlas, sino llevarla a la práctica.
Escuché a decir a Dolina que cuando alguien que no tiene poder, incidencia en la sociedad, dice algo, queda diluido, ¿sí? Pero cuando alguien tiene el poder real, ¿sí? Es decir, llegada, movilidad social, etc., cada palabra que diga hace daño si es mala. ¿Crees que el mensaje del gobierno actual, y lejos de llevarte a la parte política, te digo, el mensaje del gobierno actual es del ellos y nosotros y eso no contribuye a esta exacerbación que hay? Digo en cualquier sentido, cuando nos dividimos entre esta, de alguna forma, lema, ellos o nosotros, es siempre peligroso. ¿Sí? En ese sentido, en cualquier debate o sentido, ¿sí? Cuando ya es como ellos o nosotros, solo uno puede sobrevivir acá, es peligroso. ¿Sí? Y para mí la violencia empieza siempre en las redes, de manera verbal, y luego llega a la calle. Es una cadena. ¿Sí? Y una vez que llega a la calle, luego es muy difícil controlar este fuego. ¿Sí? Por eso hay que tomar las medidas necesarias. Como dije, las diferencias son parte de nuestro ser, son inherentes, pero hay que encontrar la manera correcta, adecuada, cómo expresar esas diferencias y sobre todo cómo avanzar a pesar de esas diferencias hacia adelante. Y yo aclaro, por ejemplo, Martín y Cristian, por nada soy simpatizante del gobierno actual en Irán. Por nada, casi no coincido con ellos en nada en términos religiosos o la interpretación del Islam. Por ejemplo, nosotros desde la comunidad musulmana Ahmadiyya, que yo represento en Argentina, avalamos categóricamente la división del Estado y de la religión. La Sharia, la ley islámica, para nosotros no es un instrumento para imponer los asuntos de fe a las personas, sea ahora el asunto del velo o cualquier otro mandato. Nosotros defendemos a rajatabla el libre o el ejercicio del libre albedrío, que creemos categóricamente en la libertad religiosa para todos. Y después, por ejemplo, jihad no es una santa guerra para nosotros, para matar o atacar a civiles. Jihad es para nosotros un esfuerzo contra tu propio ego, contra tu propia maldad. Así que condenamos categóricamente la violencia en nombre de la religión. Eso como un ejemplo que hay muchas diferencias que yo sostengo o nosotros como con Ahmadiyya sostenemos con ese gobierno iraní. Pero, a pesar de eso, para mí una ideología no se puede ahora bombardear o corregir a través de invasiones bélicas. A eso voy. Y el mejor ejemplo es Talibán. Sí, el profe, que es un experto, 2 décadas de guerra contra los talibanes en Afganistán. El día que Estados Unidos y sus aliados se retiraron, volvieron los talibanes con mayor fuerza que antes. Otro ejemplo, Irak. Saddam Hussein. ¿Sí? Lo derrocamos y en ese vacío surgió luego ISIS, una de las peores facetas o formas del terrorismo. Lo mismo ahora con Bashar al-Assad en Siria. Derrocamos a él, en ese vacío surgió otra vez un desorden, un caos. Lo mismo con Gaddafi en Libia, y así se puede continuar. Incluso yo diría Hamas. Es también un resultado de de alguna forma, incumplimiento de nuestros deberes. ¿Sí? Porque el conflicto entre Israel y Palestina no empezó el 7 de octubre. Condeno en su totalidad lo que ocurrió el 7 de octubre contra los civiles israelíes. Pero la guerra no empezó hace 2 años. La guerra ya viene, el conflicto ya viene hace casi 8 décadas. Y por no cumplir y por no resolver la causa, la autodeterminación del pueblo palestino, entran luego esos grupos horribles, espantosos, que para mí, por supuesto, dañan, perjudican en todo sentido, destruyen todo, pero al final son productos de nuestro, de alguna forma, falta de cumplimiento de nuestros deberes. Claro, el diálogo tan importante, ¿no? Así como decías que no estabas de acuerdo con el gobierno de Irán, también hay muchísimos judíos que no están de acuerdo con el gobierno de Israel, ¿no es cierto? Porque es una realidad, incluso se han manifestado muchos en contra. Pero quería hacerte una pregunta que me encanta hacerla cada vez que te veo, que cuentes a la gente qué es el Islam, que algo ya lo dijiste con las diferencias respecto de los ayatolá y demás, pero recordar qué es el Islam.
Gracias, profe, por esa pregunta, porque muchas veces me toca explicar qué no es el Islam. Entonces, Islam no son ellos, no es de esa cosa. Así que o a nosotros musulmanes nos toca, justo en Occidente, quizás la religión con el peor marketing. Sí, Así totalmente. que, en ese sentido, gracias por la pregunta, ¿no? Islam literalmente significa paz. Y en nuestro caso, con el Colegio Musulmán Ahmadiyya, nuestro lema es amor para todos, odio para nadie. Son 6 palabras que para nosotros resumen todas las enseñanzas, los preceptos de nuestra religión. Y el enfoque, por supuesto, está en la paz. Y nosotros consideramos que esta paz que todos deseamos se logra a través de tu vínculo personal con el Creador. Ahora puedes llamarlo Alá, Dios, como quieras, ¿sí? Pero Él es el Ser Supremo, el Ser Divino, el Creador de toda la humanidad. Y a través de este vínculo personal con Él, y por supuesto otro aspecto fundamental es vivir luego la paz con el otro. El amor al prójimo, que encontramos también ese aspecto en todas las religiones, ¿sí? Entonces esos son los 2 ejes que el Islam hace hincapié, y para nosotros el fundador del Islam es el profeta Mohammed, la paz sea con él, y el libro sagrado que nosotros seguimos es el Sagrado Corán. Pero lo que sí quiero destacar que Islam es una religión que no viene para conquistar tierras ni para imponer sus enseñanzas, sino que es un garante de la libertad religiosa, es un garante de la convivencia interreligiosa. Incluso en el propio Medio Oriente, a lo largo de los últimos 14 siglos, han convivido, han compartido el espacio y el tiempo también los musulmanes, los judíos, los cristianos. Y la religión no es una barrera, un obstáculo, según el Islam, para la convivencia. ¿Crees, Marwan, que la sociedad argentina se está educando con esto que estás mencionando? Gracias a ustedes cada vez más, ¿sí? Que nos permiten para aclarar, esclarecer y derribar ciertos mitos, prejuicios. Pero yo diría en general, la sociedad argentina, gracias a Dios, es una sociedad muy abierta, cálida, generosa en el sentido que permite también ese diálogo, ¿sí? Por supuesto hay prejuicios, pero yo diría sobre todo por cierto consumo que llega a ellos a través de los medios masivos, ¿no? Donde Islam sale siempre en los rojos, en títulos rojos, ¿sí? En alusión con ciertos grupos, pero creo que después no diría una islamofobia, sino que todo lo contrario. Vemos una apertura para conocer más, saber más, pero por supuesto algo también la autocrítica, que todavía faltan esas plataformas de llegar a la sociedad, de informarles, de educar o buscar. ¿Y cuando vas a otro país? Por ejemplo, si yo lo comparo de manera subconsciente con Europa, o en mi caso que nací y viví hasta los 20 años en Alemania, sí, ahí diría sí que hay ciertos sectores, no digo todos, pero incluso en la política, que apuntan justo o usan ¿no? el Islam como el chivo expiatorio, o los musulmanes para desarrollar luego su agenda. Bueno, qué importante esto de democratizar la información. Yo les invito a todos ustedes que ingresen al canal de YouTube de Despacho Play. Hay una reflexión que nos hace el profe, pero te la compartí, Marwan, para que la puedas observar. Resumime esa reflexión, así la gente va y la busca en las redes sociales, profe. Justamente para esta cuestión que hablamos con Marwan, de que él justamente tiene que ir de ciudad en ciudad y demás, contando qué es el Islam realmente por todo ese bombardeo, justamente esta palabra tan delicada, ¿no? Bombardeo, en este caso mediático, que se ha hecho en contra del Islam y demás, también se ha dirigido sobre otros sectores, otros países del mundo. Entonces tenemos que reflexionar sobre que siempre es importante tener mayor diversidad de voces que nos pueden contar qué es el mundo, cómo se desarrollan las relaciones entre los países, cuáles son las religiones, cómo son. Cuanto mayores voces tengamos, mayor cantidad de voces tengamos en nuestra sociedad, va a ser mejor. No reducirlo, no quitarle espacio y tratar de demonizar, digamos, a otras voces que pueden venir de China, que pueden venir de Rusia, que pueden venir de la India, que pueden venir de cualquier lugar. No es así, digamos. Tenemos que tratar de ser firmes como ciudadanos, de pedir que haya mayor cantidad de voces y no menos, porque si no parece que nos están diciendo que nosotros no podemos discernir.
¿no? Claro, que claro. somos como menores Sí, de sí, edad, sí. ¿no? Menores de edad que no podemos discernir, que hay un papá, digamos, hay una figura paterna que nos tiene que decir qué mirar en televisión y qué no mirar, qué información tener y qué información no tener. Entonces, bueno, creo que eso está bueno, lo podemos encontrar en Instagram también, de Despacho Play, lo pueden buscar, lo pueden ver y podemos debatir, por supuesto, Sí, claro. ¿no? Sobre el respecto. Los que no están de acuerdo pueden expresarlo también, por supuesto. Y nada, desde ya que es un lujo tenerlo a Marwan, porque es parte de esto, ¿no? De tener todas las voces que nos cuenten cuál es su cosmovisión del mundo. Bueno, excelente. Marwan, estuviste hace pocas horas en un evento en la UNL. Contanos un poquito. Sí, justo recordamos, homenajeamos y mantuvimos la memoria viva de nuestro Papa argentino y creo que ahora más que nada es importante continuar con su legado, especialmente donde él suplicaba siempre por la paz y cada miércoles, cada domingo, ¿no? Sus palabras de que callen las armas, callen las guerras. Y eso creo que debe ser ahora nuestro lema, ¿no? Que cada guerra es una derrota. Y él hacía hincapié que para lograr eso, para lograr la paz, un instrumento importante es como su encíclica Fratelli Tutti, que en italiano significa todos somos hermanos. Y ahí él justo alude hacia la hermandad universal, ¿sí? Como los hijos de un solo creador, ser divino, y yo me adhiero como musulmán a 100% a estas palabras, a esta visión. Y creo que eso es para mí en ese momento fundamental, sea nuestra propia situación en Argentina, la región o el mundo. El diálogo no significa llegar a un consenso, o pensar, o sentir, o creer igual. Incluso entre un musulmán, judío y cristiano nunca vamos a llegar a una verdad entre los tres en el sentido de compartida. Cada uno tiene su verdad. Pero si nosotros logramos, a pesar de las diferencias, o a partir de las diferencias, sentarnos en la mesa y tener ese vínculo, ese encuentro, esta relación, ahí sí se puede mantener las diferencias, tus propias convicciones, tus propios ideales, pero también trabajar por el bien de todos. Y una sociedad, un mundo más humano, más pacífico que todos queremos. ¿Qué recuerdo tenés personales con el Papa Francisco? Me acuerdo, lo que me impactó fue su humildad. ¿Sí? Su humildad, su generosidad, su gentileza. Y eso creo que quizás una característica muy argentina, ¿no? Se ve reflejado en su liderazgo. En el sentido que me acuerdo la primera vez cuando lo visité, yo tenía quizás esa duda que será un encuentro muy formal, muy protocolar, muy distante. Todo lo contrario. Los primeros 15 minutos ni tocamos la parte teológica, ¿sí? Ni la parte del Islam, ni la parte de las doctrinas de la Comunidad María. Era ¿quién sos vos? ¿Cómo te sentís en Argentina? ¿Cómo te tratan los porteños? ¿Sí? Entonces así pasaron los 15 minutos y entró su secretario y yo pensaba, bueno, ahora terminó el tiempo y ni tocamos la otra parte, ¿no? Y dijo, no, vamos a continuar. Y así quedamos charlando casi 45 minutos. Pero digo, su gesto, antes de empezar la conversación sobre las diferencias o los preceptos teológicos, conocer al otro. ¿Quién sos? ¿Cómo te sentís? ¿Sí? Y ahí, luego en adelante, sí, podemos abordar también los aspectos más sensibles o más difíciles. ¿Y cómo crees que va a ser la gestión de León XIV, que tiene por delante el legado del Papa Francisco y también su propia impronta, ¿no? Sí, yo diría su desafío inmediato es ahora que prevalezca la paz o al menos que no lleguemos a una guerra total, ¿no? Y ahí tiene él una herida abierta en Ucrania, o nosotros, mejor dicho, todos nosotros tenemos una herida abierta en Ucrania, otra en Gaza, y ahora por supuesto esa sobre todo Irán e Israel. Entonces creo que ahí es fundamental su voz como una voz firme, contundente y coherente, a favor de la paz y en contra de la guerra, venga de donde venga. Pero es ahora el momento de condenar cualquier agresión bélica o violencia bélica. Bueno, la verdad que ha sido un gusto, un placer, como siempre, recibirte, Marwan. Esta nota la vas a encontrar en www.despachoplay.com.ar, en nuestro canal de YouTube, en Despacho Play, y en el Instagram y en todos lados, donde vamos a reflejar estos conceptos tan interesantes e importantes. Por supuesto, la próxima vez que vengas a Santa Fe nos avisás
y generamos este lindo encuentro. Gracias, Marwan. Gracias, Martín. Gracias, Cristian. Gracias. Profe, ¿la seguimos? La seguimos, por supuesto. Bueno, columna internacional con un invitado de lujo. Síganos en todas las redes sociales de Despacho Play. Muchas gracias.